Buenas tardes. En esta presentación analizaremos el desempeño comparativo de tres instrumentos financieros. El SPY, que representa acciones del SP500, el IF, que representa bonos del Tesoro, así como el portafolio, que es una diversificación construida de ambos instrumentos financieros antes mencionados, el SPY y el IF. Evaluaremos su rentabilidad, riesgo y eficiencia mediante herramientas financieras clave como la volatilidad y el ratio de Sharpe. El objetivo de este análisis es evaluar la conveniencia de mantener una estrategia diversificada entre renta variable y renta fija, en lugar de optar por un solo activo. Usaremos datos históricos para calcular el rendimiento y el riesgo, y determinar cuál de los tres instrumentos nos ofrece el mejor balance. En esta diapositiva abordaremos conceptos clave como rendimiento y volatilidad, así como un breve análisis de las siguientes tablas presentadas. El rendimiento promedio es el promedio de los rendimientos obtenidos en un periodo de tiempo determinado. Mide cuánto, en promedio, gana o pierde una inversión. Para la desviación estándar, es una medida de la volatilidad o riesgo de una inversión. Indica qué tanto varían los rendimientos respecto al promedio. Mientras mayor sea, más inestable es la inversión. En la siguiente tabla podemos observar los rendimientos promedio y la desviación estándar entre los tres instrumentos financieros presentados, el SPY, el IF y el PORT. Para el caso del SPY, observamos un rendimiento promedio de 0.98% mensual y un 12.88% anual, lo que lo coloca por encima de los dos instrumentos financieros restantes, el IF y el PORT. En comparación con el PORT, tiene una ventaja de aproximadamente 0.34% y del 5.70% por encima del PORT. Sin embargo, también observamos en la desviación estándar una volatilidad mensual del 11.57% y una volatilidad anual del 40.10%. Al hacer comparaciones, observamos que en el portafolio diversificado, PORT, encontramos una volatilidad mensual del 9.21% y una volatilidad anual del 10.09%. En este caso, PORT muestra una volatilidad anual muy baja, indicando mayor estabilidad. Podemos concluir que en términos de ganancias, SPY es mejor. Ofrece un rendimiento promedio anual del 12.88%. En términos de riesgo, PORT es mejor. Ofrece un rendimiento más bajo, 7.16%, pero con una volatilidad significativamente menor, 10.09%, lo que significa que los rendimientos son mucho más predecibles y menos propensos a grandes caídas. Tasa libre de riesgo ratio free. Es el rendimiento que se puede obtener sin asumir riesgo alguno, generalmente representado por instrumentos seguros como bonos del gobierno. Sirve como referencia para comparar si una inversión vale la pena frente a una opción segura. En este análisis utilizamos un ratio free del 2.11% anual, lo que permite comparar cuánto rendimiento adicional se obtiene por encima de esta tasa. Ratio de Sharpe, rendimiento ajustado al riesgo. Es una medida de rendimiento ajustado por riesgo. Compara el exceso de rendimiento de una inversión sobre la tasa libre de riesgo, ratio free, con su desviación estándar.
donde encontramos que nuestra fórmula R es el rendimiento promedio de la inversión, RF, o sea, Rate of Free, es la tasa libre de riesgo, y encontramos la desviación estándar, que es la volatilidad. Podemos interpretar que a mayor ratio de Sharpe, mejor es la inversión en términos de rendimiento por unidad de riesgo asumido. Esto significa una mejor relación entre el rendimiento obtenido y el riesgo asumido, que es la clave para tomar decisiones financieras informadas. A continuación, presentamos el análisis de datos. Esta tabla resume los datos base utilizados para el cálculo del ratio de Sharpe. Los cálculos se basaron en 114 intervalos mensuales de datos reales para obtener una visión robusta del comportamiento de cada inversión. En esta diapositiva aprovecharemos para ver cómo se lee la volatilidad en IEF. Observamos que el rendimiento mensual y el anual los tenemos en representación negativa. Esto significa que el IEF nos representa rendimientos promedio de pérdidas en comparación al SPY y el PORT. Asimismo, observamos una volatilidad mensual del 8.67% y una volatilidad anual del 30.01%. Esto significa que en un año dado, los rendimientos de IEF pueden fluctuar aproximadamente 30.01% por encima o por debajo de su rendimiento promedio, que sería menos 1.02%. Para términos más simples, la volatilidad nos da una idea del rango de posibles resultados. En este caso, aunque el rendimiento promedio es una pérdida del 1.02%, la alta volatilidad indica que los resultados reales de un año a otro pueden variar mucho. Un año podría ser una pérdida del 31% y otro podría ser una ganancia del 29%. En comparación con los otros fondos, IEF es menos volátil que SPY. Sus rendimientos fluctúan menos. Pero IEF es significativamente más volátil y más riesgoso que PORT. La interpretación es que el IEF es el único de los tres fondos que, en este periodo, mostró pérdidas en promedio. Además, su volatilidad lo sitúa en un punto intermedio de riesgo. Es mucho menos riesgoso que SPY, pero mucho más riesgoso que PORT. Resultados del ratio de Sharpe. Utilizamos dos métodos, el método 1 y el método 2. En el método 1 ocupamos un ratio free del 2.11% anual. Y en el método 2, un enfoque alternativo. Para el método 1, PORT destaca con el mejor ratio de Sharpe, indicando su superioridad en rendimiento ajustado al riesgo. Para el método 2, también confirma la clara ventaja de PORT, reforzando su posición como la opción óptima. Como recomendación final para Financial Newbie, PORT es la mejor opción, ya que se alza como la elección superior debido a su combinación ideal de buen rendimiento anualizado, lo cual ofrece retornos significativos, baja volatilidad, mayor estabilidad, menor fluctuación y el ratio de Sharpe más alto, eficiencia superior en la relación riesgo-rendimiento. Detallamos cada elección. PORT, que es el equilibrio ideal, logra un balance óptimo entre generar rendimientos
y gestionar el riesgo. Su diseño diversificado amortigua las caídas y captura las subidas. SPY, alto rendimiento, aunque alto riesgo. Aunque tiene el mayor rendimiento bruto, su volatilidad del 40.10% anual lo hace excesivamente inestable para un inversor principiante con grandes oscilaciones, lo cual nos indica que este no es el mejor escenario o elección que un inversor principiante debe tomar. El IEF, aunque estable, pero con pérdidas, es más estable que SPY, pero su rendimiento anual negativo lo convierte en una opción totalmente inviable, ya que no genera ganancias. En resumen, PORT representa la mejor relación riesgo-rendimiento y es la opción más racional para Financial Newbie. Conclusiones finales y aprendizajes. En resumen, el ratio de Sharpe nos ayuda a identificar la mejor opción de inversión, y en este caso, PORT es la opción ganadora. Para cerrar, me gustaría que nos llevemos una idea central. En las inversiones, el rendimiento no es todo. La verdadera clave está en el equilibrio. Rendimiento versus volatilidad. El gráfico nos muestra claramente el dilema. SPY ofrece un rendimiento alto, pero a costa de una gran volatilidad. IF tiene una volatilidad similar, pero con un rendimiento mucho menor. El poder del ratio Sharpe. Aquí es donde entra nuestro indicador estrella. El ratio Sharpe nos ayuda a medir la eficiencia. No se trata solo de ganar, sino de cuántos ganamos por el riesgo que tomamos. PORT es la opción más óptima. No tiene el rendimiento más alto, pero sí el mejor balance, con una volatilidad controlada. Logra un Sharpe ratio superior. Esto confirma que es la inversión más eficiente y la mejor opción para nuestro portafolio y para el perfil de nuestro Financial Newbie. El aprendizaje más valioso es que la mejor inversión no es la que más promete, sino la que mejor gestiona el riesgo.